Un nuevo escaneo digital del Titanic ha ofrecido una visión sin precedentes sobre los momentos finales del barco. Aquí realmente vemos el poder de la simulación. ¡Wow! Estamos a unos 12.000 pies en el fondo del océano, sobre el Titanic. Lo llamaron insumergible, pero en una fría noche de abril de 1912, el Titanic desapareció bajo el Atlántico, llevándose más de 1.500 almas. Durante décadas, su historia ha sido reconstruida por relatos de testigos en inmersiones en aguas profundas. Pero ahora, por primera vez, escaneos de alta resolución han capturado su naufragio con un detalle sorprendente, revelando pistas ocultas por más de un siglo. Todas estas exploraciones juntas nos permiten crear una réplica digital absoluta en cada detalle, cada remache del Titanic. Desde su proa retorcida hasta los campos de escombros dispersos, cada imagen revela una parte de la historia que nunca comprendimos verdaderamente hasta ahora. El poder de la fotogrametría, resucitando al Titanic en 3 dimensiones. El Titanic ha reposado en el fondo del océano durante más de un siglo, pero por primera vez lo vemos como si se hubiera hundido ayer. Gracias a un nuevo avance en escaneo, los investigadores han construido un modelo tridimensional completo del barco, tan detallado que revela secretos que nadie ha visto desde 1912. Esta impresionante reconstrucción digital fue posible gracias a un proceso llamado fotogrametría. Atlantic Productions y la empresa de mapeo submarino, Magellan, lideraron una de las expediciones más ambiciosas jamás intentadas en el mar. Su misión es devolver al Titanic a plena vista, utilizando robots submarinos y cámaras de última generación. Estos sumergibles capturaron más de 715.000 imágenes de alta resolución del naufragio, descansando a 12.500 pies bajo la superficie del Atlántico. Cada imagen fue medida, alineada y unida con precisión usando un software avanzado, resultando en una réplica virtual del barco, precisa hasta 1 milímetro. A diferencia de los mapas de sonar granulosos de la primera detección del Titanic en 1985, este modelo revela la condición actual del barco con un detalle increíble. Se puede distinguir un solo remache, leer el número 401 estampado en una hélice e incluso ver objetos personales perdidos durante el hundimiento. Estas imágenes no solo enfocan el barco, sino que aclaran debates de larga data. Por ejemplo, el escaneo claro de la hélice descarta teorías conspirativas sobre que el Titanic fue secretamente intercambiado con su barco gemelo, el Olympic. La fotogrametría funciona como un gran rompecabezas tridimensional. ¿Te imaginas acercarte a un solo perno y leerlo claramente sin salir de casa? Los robots submarinos se movían lentamente alrededor del naufragio, tomando fotos superpuestas desde todos los ángulos. Una vez recopiladas, un potente software alineó estas fotos para formar una imagen digital completa del barco y los escombros circundantes. El proceso continuó en 2024 cuando una segunda expedición capturó 2 millones más de imágenes. Estas ayudaron a rastrear cambios visibles como barandillas desaparecidas o secciones colapsadas de la popa, ofreciendo una nueva comprensión de la velocidad a la que el barco se está descomponiendo. Pero más allá de la tecnología, lo que hace especial este enfoque es su respeto. A diferencia de las operaciones de salvamento que alteran el sitio del naufragio y generan controversias globales, la fotogrametría es completamente no invasiva. No mueve, ni toca un solo objeto. En su lugar, documenta todo exactamente como está, como un museo digital congelado en el tiempo. Como se ve en el Titanic de National Geographic, la resurrección digital, este escaneo es más que una maravilla visual. Es una herramienta forense. Expertos como el historiador Park Stephenson lo están utilizando para reexaminar cómo el barco se partió, cómo la popa se torció y dónde realmente comenzó el caos. Esta tecnología de vanguardia finalmente nos ofrece una vista completa y sin obstrucciones de los restos del Titanic. Ahora es posible examinar cada sección del barco con escalofriante detalle, comenzando con la más icónica y sobrecogedora de todas. La sección de proa, una inquietante instantánea de 1912. De todos los escaneos que revelan los momentos finales del Titanic, una imagen destaca por encima del resto. La proa, aún erguida, aún majestuosa e inquietantemente intacta. Es el vínculo más claro que tenemos con la noche en que el barco se hundió, ofreciendo una visión de 1912 como ningún libro de historia podría hacerlo. A medida que la cámara se desliza por las frías profundidades del Atlántico, la proa del Titanic aparece, surgiendo de la oscuridad como un gigante dormido. A pesar de estar a 12.500 pies bajo el agua durante más de un siglo, esta parte del barco ha permanecido erguida,
estable y notablemente bien conservada. Los escaneos de fotogrametría de 2022, construidos a partir de más de 700.000 imágenes superpuestas, exponen la proa en alta resolución. Parece casi intacta en comparación con la popa destrozada y colapsada. La capa exterior de la proa, hecha de placas gruesas de acero, ha resistido el paso del tiempo mejor de lo que cualquiera esperaba. La mayoría de las tablas originales de teca alrededor de los bordes de la cubierta todavía son visibles, su superficie sorprendentemente limpia. Las tablas más suaves de pino que antes se encontraban entre ellas se han descompuesto hace mucho tiempo, devoradas por bacterias. En su lugar quedan filas de remaches y clavos de hierro, como huellas preservadas en el tiempo. Incluso el ancla, todavía incrustada donde una vez descansaba durante el viaje, muestra cuán suavemente la proa se asentó en el fondo del mar. Este nivel de preservación nos ofrece pistas importantes sobre cómo se hundió el Titanic. A medida que el iceberg rasgaba el lado de estribor, el agua llenaba lentamente los compartimentos delanteros. Esa inundación lenta y constante permitió al arco hundirse con control en lugar de colapsar en el caos. El historiador marítimo Parks Stevenson, uno de los expertos que estudian estos escaneos, explica que el descenso del arco lo salvó de la violenta torsión que destruyó la mitad trasera del barco. Aún así, las exploraciones muestran que la proa no está sin daños. Un gran desgarro en el acero cerca de la base marca el punto donde impactó en el fondo del mar. Ese impacto dobló el casco y dejó una estructura debilitada donde la corrosión se propaga más rápido que en otras partes. La claridad de la fotogrametría permite a los científicos rastrear estos cambios a lo largo del tiempo y comprender cómo diferentes partes del barco siguen deteriorándose. Al mirar las exploraciones, se siente como si estuvieras allí mismo en 1912. Puedes imaginar a la tripulación de guardia en el castillo de proa o a los pasajeros paseando cerca de las barandillas, inconscientes del desastre que se avecina. La forma icónica de la proa, famosa tanto por la historia como por Hollywood, aún mantiene su forma, incluso con los óxidos colgando como carámbanos submarinos. Pero la calma vista en la parte delantera del barco se desvanece rápidamente, mientras que la proa ofrece una visión tranquila y casi serena del descenso final del Titanic. Otra parte del barco cuenta una historia muy diferente, marcada por caos, urgencia y la desesperada lucha por escapar. La cubierta del barco, ecos de una fuga frenética. Entre las áreas más inquietantes del naufragio, la cubierta del barco revela los momentos más humanos del Titanic: pánico, valentía y la lucha por sobrevivir. Aquí es donde los últimos botes salvavidas fueron bajados al helado Atlántico. Hoy, los escaneos digitales nos permiten presenciar ese caos atrapado en una distorsión temporal. Al movernos desde la proa conservada, llegamos a la cubierta del barco, que alguna vez fue el corazón de actividad durante las últimas horas del Titanic. En 1912, aquí es donde se reunían los pasajeros, la tripulación daba órdenes y los botes salvavidas se lanzaban a la noche. Ahora, más de un siglo después, los escaneos de fotogrametría de 2022 nos brindan una vista detallada de este espacio, obtenida de cientos de miles de imágenes de alta resolución. El daño aquí cuenta una historia diferente que la proa. Gran parte de las delgadas planchas de acero se han oxidado, formando agujeros irregulares. Las bacterias del océano han estado ocupadas, alimentándose del metal expuesto y dejando atrás una red de corrosión. Grúas de los botes salvavidas, los brazos de hierro que una vez bajaron los botes salvavidas, yacen dobladas o rotas. Algunas todavía están en su lugar, como esperando órdenes que nunca llegaron. Sus posiciones marcan donde se desarrollaron esfuerzos desesperados, cuadro por cuadro. Sin embargo, no todo aquí se ha desmoronado. Los cabrestantes eléctricos, utilizados para subir y bajar los botes salvavidas, aún permanecen. Sus componentes de bronce resisten mejor la descomposición que el acero que los rodea. Bises de ventiladores de aire, que una vez se usaron para traer aire fresco debajo de la cubierta, también sobreviven con un detalle sorprendente. Estos materiales resistentes ofrecen una visión de resiliencia dentro de la descomposición del naufragio. Esta sección también muestra cómo la destrucción durante el hundimiento aceleró el daño. Parks Stevenson explica cómo estructuras caídas, como la segunda chimenea, destrozaron partes de la cubierta. Esos sitios de impacto ahora se corroen más rápido. La gran escalera, una vez coronada por una cúpula de vidrio, se ha derrumbado completamente. El techo cedió, dejando una amplia apertura que expuso lo que solían ser elegantes camarotes y espacios de oficiales. El escaneo de 2024 reveló algo inesperado: un trozo de barandilla perdido. Stevenson lo comparó con perder una ceja de la Mona Lisa, un pequeño pero doloroso recordatorio de lo rápido que están desapareciendo los detalles del Titanic. Cada pieza faltante es más que escombros, es un pedazo de historia que se escapa.
Al caminar por esta cubierta digitalmente, casi esperas escuchar voces gritando y botes salvavidas crujiendo al balancearse hacia afuera. Lo que queda captura tanto la tragedia como el esfuerzo por salvar vidas. Los cabrestantes, las grúas rotas, la cúpula caída, nos muestran que esta cubierta estuvo llena de urgencia. Esa intensa actividad dejó su huella arriba, pero más abajo, la historia cambia, no a través del caos, sino por el peso abrumador de la destrucción causada cuando el barco se partió. Una cubierta de paseo, lujo aplastado por el tiempo. Una vez reservada para los huéspedes más ricos del barco, este lugar era la joya de la corona del lujo, ahora aplastada y apenas reconocible bajo el naufragio superior. Desde la destrozada cubierta de botes, descendemos a lo que solía ser un refugio tranquilo. El paseo de la cubierta A era una pasarela de primera clase donde los ricos paseaban bajo las estrellas y contemplaban el Atlántico a través de pantallas de acero cerradas. Protegida del rocío del mar y el viento, esta área reflejaba la atención del Titanic al confort y al detalle, pero los escaneos de fotogrametría de 2022 muestran una escena muy diferente. Lo que una vez brillaba con madera pulida y latón, ahora yace enterrado bajo capas de acero retorcido. A diferencia del barco hermano del Titanic, Olympic, que tenía una cubierta de paseo abierta, la cubierta A del Titanic contaba con secciones cerradas que ofrecían espacio tranquilo para camarotes privados. Pero ese diseño, aunque hermoso, hacía la cubierta más frágil. Cuando el Titanic se partió en dos durante el hundimiento, la ruptura aplastó esta área como una baraja de cartas doblada. Los escaneos revelan vigas colapsadas, pantallas corroídas por bacterias y marcos de acero rotos que alguna vez estuvieron llenos de vidrio. Este tipo de colapso, llamado bizcocho por los expertos, marca cuán cerca estuvo el paseo del punto de ruptura del barco. El investigador marítimo Parks Stevenson explica que el acero sometido a tensión durante la ruptura se ha corroído más rápido que las áreas más alejadas del daño. Se puede ver claramente en las exploraciones, láminas de acero corroídas, soportes rotos y contornos de una elegancia pasada ahora mezclándose con el fondo marino. Las exploraciones de 2024 añadieron más de 2 millones de nuevas imágenes. Estas nuevas imágenes muestran cómo el tiempo sigue borrando lo que queda. Grandes partes del techo de la cubierta han desaparecido, mientras que las paredes de las cabinas, que una vez estuvieron llenas de lujo, ahora se desmoronan en la oscuridad. Aún así, incluso a través del deterioro, se puede distinguir el diseño. Casi puedes imaginar a alguien como John Jacob Astor apoyado en la barandilla, sin saber de la tragedia que se desarrollaría solo unas horas después. Estas reconstrucciones digitales no solo muestran un naufragio, capturan un estilo de vida perdido en el tiempo. Las imágenes silenciosas nos muestran que esto no era solo metal y madera, era un mundo flotante que desapareció de la noche a la mañana. Este paseo en ruinas marca el comienzo de la destrucción del Titanic. Ahora, sigamos las exploraciones hasta el mismo lugar donde el barco se desgarró, el punto de ruptura, donde el Titanic se partió. Si la proa del Titanic muestra dignidad en la decadencia, entonces el punto de ruptura es donde termina esa gracia. Este es el lugar donde el destino del barco quedó sellado, el momento en que el Titanic se partió en dos, dejando atrás una de las imágenes más violentas e inquietantes de todo el naufragio. Justo detrás del paseo de la cubierta A, los escaneos de fotogrametría de 2022 revelan el trauma más violento del barco. Con más de 715,000 imágenes unidas, esta sección expone un caos de cubiertas colapsadas, acero retorcido y espacios abiertos que una vez albergaron pasajeros y tripulación. A diferencia de la proa, que está mayormente intacta, aquí el barco parece destrozado. Las estructuras de acero que sostenían todo en su lugar ahora están aplastadas juntas. Puedes ver la cubierta del barco y la cubierta A plegadas como páginas cerradas de golpe, aplastadas por las fuerzas de la ruptura. Los investigadores marítimos explican que este tipo de daño estructural acelera la corrosión. Los escaneos apoyan su afirmación, mostrando cuán rápidamente se está desintegrando el punto de ruptura en comparación con áreas más fuertes del casco. El acero retorcido aquí está lleno de hoyos y agujeros, donde el óxido y las bacterias lo están consumiendo más rápido que en cualquier otro lugar del barco. Pero esta área también nos brinda una nueva perspectiva sobre cómo el Titanic realmente se partió. Las primeras narraciones de los sobrevivientes describieron que el barco se partió en el aire antes de que la popa cayera, pero las exploraciones de 2022 y las simulaciones de apoyo de National Geographic sugieren algo diferente. La ruptura real fue probablemente más sutil, ocurriendo en un ángulo más bajo. El agua entrando por 6 compartimentos dañados lentamente desgarró el barco. El Titanic fue construido solo para sobrevivir a inundaciones en 4.
Esas pequeñas grietas, descritas por los científicos como del tamaño de un papel, fueron suficientes para permitir que el agua se filtrara a lo largo del casco hasta que la tensión fue demasiada. En el año 2024, se añadieron otros 2 millones de fotos al modelo, capturando cómo el océano continúa erosionando esta área. La ruptura dentada ahora está aún más desgastada. Los bordes de acero se curvan como papel quemado bajo presión. Al observar este daño de cerca, incluso digitalmente, casi se puede oír el crujido del metal y sentir el terror de ese momento. Ya no es solo una historia contada por sobrevivientes, es una herida visible, preservada en el tiempo. Las exploraciones nos permiten estudiar la ruptura tanto como un trágico fallo de ingeniería como un momento de catástrofe humana. Mientras que el colapso arriba habla de la decadencia gradual del barco, lo que se encuentra justo más allá refleja un final mucho más violento, donde el fallo estructural se convirtió en una devastación total. La sección de popa, una evidencia maltrecha de violencia. Si la proa del Titanic es un solemne memorial, entonces la popa es un naufragio de pura destrucción. Aquí es donde los momentos finales del barco fueron grabados en acero, torcidos, triturados y esparcidos por el fondo del océano. A aproximadamente 600 metros de la proa, la popa cuenta una historia muy diferente. Los escaneos de fotogrametría de 2022, hechos a partir de 715.000 imágenes, muestran una escena violenta y caótica. A diferencia del suave descenso de la proa, la popa se hundió violentamente después de la separación del barco. Aún llena de aire, fue arrastrada bajo el agua, retorciéndose e implosionando mientras caía más de 12.000 pies hasta el fondo. Lo que queda es una estructura destrozada, con cubiertas aplastadas juntas y placas del casco abiertas como una lata. Estos detalles presentados en Titanic, la resurrección digital, muestran cuán violentamente fue destruida la popa. La cubierta de popa, anteriormente utilizada por pasajeros de tercera clase, ahora se enrolla como tela rasgada. Las grúas de la cubierta A yacen rotas y lanzadas lejos de sus montajes. Esto no es una descomposición lenta, es el resultado de un trauma intenso y repentino. Aún así, entre los restos, algunos fragmentos de 1912 permanecen. Las gruesas tablas de teca, utilizadas para bordear las cubiertas, han sobrevivido mejor que las tablas de pino más blandas, que se han podrido. En su lugar, pequeños remaches de hierro salpican el área como huellas de caminos perdidos. El mástil de popa aún se aferra al naufragio, doblado y enredado sobre lo que solía ser una caseta de cubierta. Aún más sorprendente, la entrada de segunda clase y parte de su sistema de ascensor todavía son visibles, destacándose entre las ruinas. La expedición del año 2024 agregó 2 millones de fotos nuevas, ofreciendo nuevas vistas del continuo colapso de la popa. Los investigadores notaron que ahora falta una sección de la barandilla, algo que compararon con una ceja de la Mona Lisa. Esa pequeña pérdida muestra la rapidez con la que el naufragio se está descomponiendo. El experto marítimo Parks Stevenson explica que la violencia de la caída de la popa debilitó su metal. Las bacterias lo están comiendo más rápido que otras partes del barco. Mirar estos escaneos es como estar en un campo de batalla. Ves los últimos segundos del barco congelados en los restos. Cada viga colapsada y pared rota habla de pánico, presión y poder. Sin embargo, en medio de los escombros y la violencia, el caos dejó algo atrás. Pistas congeladas en el tiempo que ahora ofrecen una ventana más personal a la tragedia. Reliquias redescubiertas, artefactos que hablan. Enterrados bajo la popa destrozada del Titanic, se encuentra algo aún más poderoso que el metal retorcido. Artefactos personales que dan vida a la historia del barco. Estos objetos, atrapados en una distorsión temporal, convierten al Titanic de un naufragio oxidado en una tragedia humana que aún podemos tocar. Dentro del caos del naufragio, los escaneos fotogramétricos de 2022 y las imágenes de la expedición de 2024 revelan más que acero y escombros. Descubren piezas de historia que una vez estuvieron en manos de personas reales. Un elemento destacado es el telemotor, un dispositivo hidráulico de bronce que ayudaba a dirigir el Titanic. Todavía se encuentra en el puente, su metal fuerte resistiendo mejor que las partes más delgadas y oxidadas del barco. Una hoja de hélice también yace cerca, estampada con el número 401, el número oficial de construcción del Titanic, silenciando rumores de larga data de que el barco fue intercambiado en secreto con su hermana, el Olympic. Gracias a sus materiales duraderos, estos objetos grandes han resistido la descomposición, a diferencia de gran parte de la estructura delicada del barco, pero son los objetos personales esparcidos por el campo de escombros los que resultan más inquietantes.
La expedición de 2024 capturó uno de estos descubrimientos, una estatua de mármol conocida como la Diana de Versalles. Una vez fue la pieza central en el salón de primera clase, se describió como un hallazgo de aguja en un pajar, una señal del antiguo lujo del barco. En contraste con esa elegancia, otro artefacto toca más el corazón, el pequeño bolso de Marion Minwell, una pasajera de tercera clase. Su bolsa, encontrada cerca del naufragio, todavía contiene su tarjeta médica. Había sido trasladada de otro barco al Titanic justo antes de zarpar. Un giro del destino que selló su destino. Estas historias, destacadas en Titanic, la resurrección digital y la cobertura de la BBC, nos recuerdan las muchas vidas afectadas por el desastre. Otros artículos incluyen joyas, zapatos y un reloj de bolsillo, cada uno perteneciente a alguien con sueños, miedos y un futuro que nunca llegó. Algunos de estos objetos aún se preservan claramente en los escaneos de 2022 y 2024, que ahora sirven como un museo digital. Nos permiten explorar el naufragio en detalle mientras el océano lentamente devora lo que queda. Mientras los artefactos redescubiertos preservan silenciosos recuerdos de pasajeros perdidos en el tiempo, las exploraciones también revelan una forma de heroísmo mucho más activa. Una forjada no en objetos dejados atrás, sino en los actos finales de aquellos que eligieron el deber sobre la huida. El sacrificio de los ingenieros. Mantener las luces encendidas. Mientras el acero del Titanic se desintegra lentamente, una historia diferente cobra vida a través de los escaneos. La historia del sacrificio de los ingenieros se destaca, mostrando cómo estos héroes anónimos trabajaron para mantener las luces encendidas cuando todo lo demás se desmoronaba. Mientras el pánico se extendía en las cubiertas superiores y los pasajeros corrían hacia los botes salvavidas, los ingenieros del Titanic permanecieron en lo profundo del barco, asegurando que el suministro eléctrico se mantuviera hasta el final. Su valentía está capturada en los escaneos de fotogrametría de 2022. Estos escaneos, destacados en Titanic, The Digital Resurrection, de National Geographic, ayudan a contar una historia de abnegación y valentía. En la sala de calderas número 2, los escaneos muestran una placa de acero doblada hacia adentro, deformada por el calor del carbón en llamas, una señal de que las calderas seguían funcionando incluso cuando el agua inundaba el área. Más hacia la popa, una exploración muestra una válvula atascada en la posición abierta. Esta válvula continuó dejando pasar vapor, manteniendo los generadores funcionando lo suficiente para iluminar las cubiertas del barco y guiar los botes salvavidas. Estas imágenes digitales confirman lo que los sobrevivientes recordaron. Incluso mientras el barco se hundía, sus luces permanecieron encendidas, dando a los pasajeros restantes una mejor oportunidad de sobrevivir. El investigador Parks Stevenson explica cómo las exploraciones coinciden con las historias contadas por aquellos que sobrevivieron a los momentos finales del Titanic. Los esfuerzos de los ingenieros retrasaron el pánico y permitieron que más personas llegaran a salvo. Sin embargo, a pesar de su sacrificio, los 25 ingenieros perecieron en el desastre. Sus nombres pueden no ser tan famosos como los de algunos pasajeros del Titanic, pero las imágenes demuestran que lucharon hasta el final. La expedición del año 2024, que agregó 2 millones de fotos nuevas, muestra más de la lucha condenada de los ingenieros. Su espacio de trabajo, ahora un desorden retorcido de maquinaria, se erige como un tributo silencioso a su determinación. Ver los escaneos es como retroceder en el tiempo hasta la batalla final del Titanic. Casi se puede escuchar el rugido de las calderas mientras el agua helada entraba. Estos ingenieros, completamente conscientes de que el barco estaba condenado, trabajaron incansablemente para mantener a otros con vida. El sacrificio de los ingenieros es solo una parte de la trágica historia del Titanic. Vamos a explorar el costo humano revelado a través de los escaneos y artefactos. Las acciones de los ingenieros hablan de deber y sacrificio en los momentos finales del Titanic, pero los restos del naufragio cuentan una historia más tranquila y personal, una grabada en los espacios y objetos dejados atrás. Historias humanas en el naufragio. Un homenaje digital. Más allá de la valentía de los ingenieros, el naufragio del Titanic cuenta una historia más profunda a través de los escaneos. Estas imágenes digitales, creadas a partir de 715.000 fotos, capturan el lado humano del desastre, convirtiendo el naufragio en un tributo vivo a las 1.500 vidas perdidas en 1912. Las exploraciones del año 2022 transforman las ruinas del Titanic en un monumento conmemorativo, revelando las historias de aquellos que perecieron. La gran escalera, que una vez fue símbolo de lujo con su panelado de roble y cúpula de vidrio, ahora yace en ruinas. El hoyo de la cubierta del barco muestra donde solían interactuar pasajeros ricos como John Jacob Astor, pero ahora solo queda un recuerdo desvanecido. Cerca, la casa de cubierta de segunda clase, que alguna vez fue un lugar de encuentro esperanzador para familias que comenzaban nuevas vidas en América,
se encuentra en silencio roto. La maquinaria del ascensor, capturada con vívido detalle, nos recuerda sus sueños perdidos. Los artefactos encontrados en el naufragio profundizan esta conexión emocional. El pequeño bolso de Marianne Mingwell, mostrado en la cobertura de la BBC, contiene una tarjeta médica que cuenta una historia desgarradora. Una pasajera de tercera clase había sido redirigida del Majestic al Titanic solo para encontrar su trágico final. La expedición de 2024 añadió más a esta historia, descubriendo la estatua de Diana de Versalles, una pieza de mármol que una vez se exhibió en el salón de primera clase. Esta estatua nos acerca a comprender el lujo y el privilegio que disfrutaban los pasajeros de élite del Titanic. Junto a esto, objetos cotidianos como juguetes infantiles, vajillas y zapatos desgastados yacen esparcidos por el fondo del océano. Estos pequeños objetos personales destacados en Titanic: The Digital Resurrection pintan una imagen clara de vidas que fueron abruptamente interrumpidas. Las exploraciones también ofrecen una forma de explorar el naufragio del Titanic en realidad virtual, preservando estas historias personales mientras el barco continúa deteriorándose. Al caminar por esta versión digital del Titanic, casi se puede sentir el peso de las esperanzas y miedos de los pasajeros, desde los inmigrantes de tercera clase hasta los magnates de primera clase. Mientras que el naufragio en sí ofrece un conmovedor tributo a las vidas perdidas, los escaneos van un paso más allá, transformando nuestra comprensión de los últimos momentos del Titanic, revelando un nivel de detalle que los relatos de los sobrevivientes y las reconstrucciones pasadas nunca podrían capturar completamente, revelando las horas finales, revelaciones del escaneo. Durante más de un siglo, pensamos que sabíamos cómo se hundió el Titanic, hasta que este escaneo reveló lo que ningún buzo jamás podría. Evidencia congelada en el tiempo que reescribe la historia. Los escaneos han hecho algo extraordinario. Han reformulado cómo entendemos las últimas horas del Titanic. Durante décadas, las historias sobre esos últimos momentos eran borrosas e inconsistentes. Los relatos de los sobrevivientes hablaban de caos, pánico y confusión. Pero ahora, gracias a las exploraciones de fotogrametría de 2022, esos momentos tienen un contorno más definido. Compiladas a partir de más de 700.000 imágenes, las exploraciones nos ofrecen algo que los recuerdos de testigos presenciales nunca pudieron: una verdad medida. Un cambio significativo es cómo se hundió realmente la proa. Muchos creen que la parte delantera del barco se levantó alto en el aire antes de partirse en dos, una escena que se muestra a menudo en películas. Pero las exploraciones muestran algo diferente. La inclinación de las cubiertas sugiere un ángulo mucho más suave. Esto significa que la proa probablemente se llenó de agua de manera más uniforme, haciendo que el barco se mantuviera unido más tiempo de lo que la gente pensaba. Ese descenso lento no hizo las cosas menos trágicas, pero sí cambia como lo imaginamos. No fue una ruptura limpia. Fue un deslizamiento prolongado y doloroso hacia lo profundo. Las exploraciones también aportan claridad al lanzamiento de los botes salvavidas. Informes anteriores daban la impresión de un desorden total, con botes salvavidas lanzados medio llenos y sin un orden claro. Pero las posiciones de varios pescantes, esos brazos parecidos a grúas usados para bajar los botes salvavidas, son aún visibles. Algunos están congelados en su lugar, apuntando hacia afuera, especialmente en el lado de estribor. Esto sugiere que partes de la tripulación trabajaron con rapidez y control, no con pánico. A pesar del miedo, lograron sacar más botes de lo que se creía anteriormente. Uno de los descubrimientos más sorprendentes está cerca de la Gran Escalera. Allí, las exploraciones revelan instalaciones eléctricas intactas, evidencia de que el barco aún tenía energía después de su ruptura. Ese destello de electricidad, incluso por unos segundos, habla del persistente esfuerzo por mantener los sistemas en funcionamiento. Es algo que nadie podría haber visto en ese momento, pero ahora brilla desde el naufragio como un último latido. Estas exploraciones no solo muestran los restos, ofrecen una línea temporal. Transforman conjeturas en datos, nos permiten revisitar aquella noche no con recuerdos borrosos, sino con pruebas sólidas. Nos recuerdan que el Titanic no simplemente desapareció, luchó por mantenerse a flote, y en esa lucha vemos no solo la caída del barco, sino la valentía de las personas que intentaron salvarlo. El Maeno, un naufragio en aguas poco profundas, perdió su estructura superior en pocas décadas. El Titanic está más profundo, lo que ralentiza el proceso, pero no mucho. ¿Qué quedará en 50 años? Los escaneos sugieren que todas las piezas exteriores delgadas pueden desaparecer, dejando solo las gruesas costillas de acero del barco. Estos restos esqueléticos se parecerían más a los huesos de una ballena que al famoso transatlántico que zarpó de Southampton. Las exploraciones presentadas en Titanic, la resurrección digital, ahora son cruciales. Actúan como una cápsula del tiempo digital, permitiendo que las generaciones futuras vean cómo era el barco, antes de que el mar termine su trabajo.
Gracias por vernos. Nos vemos en nuestro próximo video.